Saludos a todos, testigos de K. Yo soy K y en esta ocasión vengo a ustedes con él hablando del capítulo 5 de este primer libro de La Torre Oscura, que se titula El hombre de negro y el pistolero. Capítulo que por cierto da cierre a este primer tomo. Antes de empezar, debo pedir disculpas por mi ausencia. He estado medio enfocado en otros proyectos que pues pronto conocerán, pero de momento ténganme un poco de paciencia con la demora, por favor. Pero bueno, los videos van a seguir saliendo. Y como siempre, al menos de momento recuerden seguir mi página de dibujos llamada Castroso Art en Facebook y en Instagram, donde pues subo ilustraciones, casi que 3 ilustraciones a la semana, que pues seguramente con algunas se pueden sentir identificados y muchas les gustarán, entonces vayan a seguirme por allá. Y también recuerden seguir mi canal alterno llamado La Cabina de K, donde subo pensamientos y algunas ocurrencias o opiniones sobre algunos eventos de la actualidad y cosas curiosas que veo por allí y de las cuales me resulta interesante opinar. Los links a estos sitios y a otros a través de los cuales puedes apoyar este canal, como siempre estarán en la descripción, así que ya saben, lléguense por allá. Pero bueno, sin darle más vueltas al asunto, vamos a empezar. Antes que nada, debo decir que hablando de se enfocará solo en este capítulo, en el capítulo 5. Ya luego profundizaré en el libro completo con un análisis y opinión general. Así que un poco de paciencia con esa segunda parte que se aproxima, la llegada de los 3. Pero pues, a ver, de momento enfoquémonos en cerrar por lo alto esta primera entrega que me alegra al fin hayamos concluido. Entonces, a lo que vinimos. Si tuviera que hacer un barrido más bien general sobre lo que este capítulo transmite y calificarlo en consecuencia, diría que es bueno, la verdad, y me quedo ahí. En parte porque sí, puede que yo tuviese expectativas quizá distintas sobre la conclusión del mismo, pero no me atrevería a decir que es malo ni mucho menos. Dejémoslo en que pienso que pudo haber sido quizá un cierre más explosivo, con una confrontación más hostil, aunque... Bueno, de haber sido así, lo más probable es que nuestro Roland hubiese quedado como papilla y la Torre Oscura hubiera terminado en este primer libro, ¿no? Porque sí, el jodido Walter está rotísimo, pana. Pero bueno, la confrontación termina siendo más un conjunto de revelaciones y conversaciones entre estos dos némesis, que no está tan mal, la verdad. Pues todo lo que dialogan pone las bases para cosas que seguramente van a ser relevantes en el largo plazo. Y bien, dando esta opinión más bien general, adentrémonos en los puntos más relevantes y dignos de analizar de acuerdo a mi propio criterio. Si ya consideran que hay otras cosas a resaltar, recuerden dejármelo en los comentarios. A ver, como pude reflejar en el apartado anterior, tengo sentimientos encontrados con este final. Pues... pienso que fue coherente si lo veo por el lado de que desde el principio todo esto estaba pensado para ser una saga bastante extensa y pues este final da pie a mostrarnos pistas y pequeños vistazos de todo lo que pueda avecinarse en el futuro, ¿no? Podríamos decir que cumple con su función de anticiparnos lo que vendrá, pero por esto mismo se vuelve un final muy conveniente para la trama. Pues a ver, desde un principio pudimos ver la escala de poder que tiene Walter, que no es cualquier babosada. O sea, este brother resucitó a Norten Tull, revivió a un muerto. Y ni hablemos de lo que hizo mandando a Roland a ver prácticamente la creación del mundo como si se tratase de un juego de realidad virtual. Bastante adelantado a su época este brother. ¿Y qué te puedo decir? Tiene poderes fuera de este mundo. Es aquí donde pienso que radica la conveniencia. En que este personaje ultrapoderoso solo quisiese dialogar con Roland, pues ya ni pensemos en qué habría pasado si este hubiese respondido de forma hostil a la persecución del pistolero. No hombre, pues lo metía en un bucle mental para torturarlo a lo Itachi, el personaje de Naruto. Pero bueno, su conveniente actuar al menos forja el camino para el futuro, lo cual digamos le da razón a su existir y a esta conclusión que nos hace ver al hombre de negro más como un detonante y una razón para empezar el verdadero viaje, a en serio ser una figura del enemigo principal tradicional. Él mismo nos dice que hay entes más hostiles quizás detrás de su actuar, y este siempre supo que su propósito solo era guiar al pistolero hasta donde está ahora y darle la información que le dio en este capítulo. Que por cierto, ya nos han tirado contexto del por qué hay tanto odio del pistolero hasta este sujeto, ¿no?
pero al menos de mi parte siempre sigo necesitando más info que rellene este argumento para sentirlo mucho más como lector. Así que a futuro espero que en una precuela o algo se complemente, para en serio sentir por qué le tiene tanto desprecio a este némesis. Si algo me llenó de este capítulo fue que me aclara la duda que tenía capítulos atrás, la de si Roland en todas las escenas donde las balas no le daban al hombre de negro era porque éste las desviaba con su magia o porque Roland simplemente no quería atinarle, sino más bien amenazarlo y conseguir intimidarlo para que éste termine dándole pues toda la información que éste necesitaba. Pero bueno, ya salimos de dudas, pues al parecer Roland sí estuvo disparándole directamente a Walter, pues con la frase de "si no te pueden matar mis balas, lo haré con mis propias manos", me da a entender que Roland sí disparó sin miedo sus balas contra este sujeto, lo cual lo redime un poco de esa imagen que llegué a tener de un Roland que no es capaz de disparar por estar obsesionado, ¿no? E inmerso en buscar esas respuestas. Creo que la escena es clara en mostrar la intención del pistolero por acabar con su objetivo, entonces por ese lado mejora un poquito la imagen de Roland. Aunque también nos muestra quizá lo poco pensante a veces e impulsivo que puede llegar a ser nuestro prota, ¿no? O sea, piénsenlo bien, ya sabemos que este sujeto estuvo muy comprometido con las cosas malas que pasaron en la vida de Roland en relación a sus padres y el reino en que vivía. Pero como ya dije antes, este brother revivió a alguien, puso a Roland a darse un viaje como si se tratase de setas alucinógenas. Pudimos ver que puede desviar balas, o sea, proyectiles que salen a una velocidad increíble. Ya con todo esto, la insistencia del pistolero en buscar confrontarlo cara a cara solo con 2 revólveres resulta hasta absurda e ilusa, ¿no? Pero pues no sé, pienso que este actuar puede venir en parte de este aspecto poco imaginativo y pensante que puede llegar a tener Roland, como se nos ha venido resaltando a lo largo de la obra, y por lo mismo no es capaz de dimensionar en serio el peligro al que está enfrentándose. Aunque bueno, la otra opción es que quizá, como también lo he dicho en capítulos anteriores, ya está desahuciado y perdido por completo. Es alguien que lo ha perdido todo. O sea, por más que vea que el enfrentamiento está en su contra en todos los sentidos de la palabra, a él le basta con saber que va a dar batalla al hombre que arruinó su vida. No sé si sea la mejor forma, porque pues lo prudente sería crear una jodida estrategia o plan y hacer todo lo posible por acabarlo. Pero quizá ya está muy roto por dentro y el fallecer al menos sintiendo que fue en busca de esta venganza le ayudaría a morir de una forma digna a su propio modo de ver. Sería hacerle un favor entre tanto sufrimiento que le ha causado. Muy loco pensar que ya tiene esta mentalidad de que ya nada importa, ¿no? Con lo que pasó con Jake, esto hasta se alcanza a reforzar esa teoría. Lo que sí es loco con respecto a Roland es que, bueno, si bien sabemos que es un humano normal, también tenemos que admitir que a veces pareciera que tiene una resistencia sobrehumana, ¿no? Para nada al nivel de Walter, obviamente, pero sí se podría decir que un poco por encima del humano promedio. Pues primero aguantó el camino del desierto y por más que lo auxiliara Jake, sabíamos que hasta este punto era mucho lo que había recorrido casi sin parar a través de la arena, con el sol dándole de lleno. Aunque bueno, quizá esto podría adjudicarse a que tiene un instinto de supervivencia más fuerte que el de otros humanos promedio, ¿no? Pero el hecho es que le aguantó el paso al poderosísimo Walter, incluso después de lo golpeado y lastimado que quedó tras el enfrentamiento en Tull, de casi perder la vida por deshidratación también, de haber tenido un momento de coito con un jodido oráculo. Que no se nos olvide esto, por favor. Y ni hablemos de lo que aguantó con la experiencia en realidad virtual que le hizo vivir el hombre de negro. Hasta él mismo se sorprende, pues dice que cualquier otro ser, incluido el padre de Roland, habría regresado inconsciente y babeando de un viaje así. Sí, el mismo Steven no habría aguantado este viaje, y recordemos que al menos de lo poco que se nos ha planteado de él, parece ser un sujeto duro. Entonces pues estas son cosas que me hacen pensar si de pronto habrá algo especial dentro de Roland. Algo que lo ha hecho sobrevivir a todas y cada una de estas situaciones ciertamente agotadoras y desgastantes, pero que a la larga ha sabido sortear con éxito. ¿Tendrá que ver con aquella sangre de ese antiguo rey El del cual se nos ha hablado antes? Y que bueno, aún no sabemos qué tanta relevancia tiene para la historia, pero que seguramente es relevante porque se ha mencionado, digamos que unas veces prudentes. O solo tendrá que ver con que el destino ya está escrito para él y no le va a suceder nada hasta cumplirlo. Pues con este tema de las cartas y lo que se avecina podemos ver vestigios de que ciertos argumentos irán muy ligados al tema del destino,
que esperemos manejen bien en tal caso, porque a veces cuando tocan este tema del destino algunas cosas se vuelven muy convenientes, pero esperemos lo usen de buena forma. Pero bueno, concluyamos con que al final la batalla nunca se dio, al menos no como yo la esperaba, pero dentro de lo que busca la obra futuro sucedió lo que tenía que suceder, o al menos eso espero. Bueno, al fin se nos reveló que el jodido Walter y Marten son la misma persona. Creo que esto sí varios lo esperábamos, ¿no? Pues a lo largo del libro se nos ha dicho que eran muy parecidos, lo cual nos daba ciertos indicios de que sí podrían ser uno mismo, o en su defecto eran familia o pertenecían a un mismo grupo, secta o clan de hechiceros. Y la verdad es que descubriendo a lo largo de este libro todas las habilidades poderosas que ha mostrado tener, no era tan descabellado pensar que él mismo pudiese cambiar de rostro para ser Marten. Pero wow, la forma en que lo revela sí es muy fría, ¿no les parece? O sea, diciéndole al pistolero prácticamente de frente que le jodió la vida, metiéndose desde adentro con su familia, solo porque así estaba destinado a ser, en pocas palabras. Sí, otra vez el jueguito del destino. Y no contento con eso, le dice que su madre se resistió todo el tiempo al control que éste estaba ejerciendo sobre ella, lo cual nos aclara la teoría que teníamos anteriormente. Marten sí estaba poniendo bajo control a la pobre de Gabriel, lo cual es jodidamente triste. La verdad es que no sé bien cómo perecieron los padres de Roland, a pesar de que tenemos pistas, y bueno, se nos dio a entender que Roland acabó con la vida de su progenitora, bastante denso. Pero imagínense que aquel que arruinó sus vidas esté frente a ustedes como si nada, casi tirándose flores por lo que hizo, y tú no poder hacer nada porque hagas lo que hagas, ese otro ser no se va a dejar tocar ni siquiera por tus balas. Pana, qué jodida impotencia. Y ahora no sabemos si este estuvo involucrado en el acto de Roland hacia su progenitora, porque si tuvo que ver en este acto directamente, no, esta escena cobraría el triple de dolor. Una burla totalmente descarada en la cara de nuestro protagonista. En serio que ya necesito una trama completa o flashbacks más precisos que cubran estos eventos. Y así entender esta trama de que pues primero este sujeto estuvo atormentando a la familia de Roland con la máscara de Marten para luego fingir que escapaba, pero en realidad solo cambió de forma, o es lo que entiendo, cambió su máscara a un sujeto llamado Walter, del cual Roland llegó a sospechar porque le sentía unas vibras muy parecidas a las de Marten. Sí, la verdad es que es un poco enredada esta cuestión, pero es lo que entiendo de la misma. Necesito más contexto para ir armando este rompecabezas y encontrando esas fichas que faltan, entonces muévelo, King. Y pues bueno, ya sabemos que estos dos son la misma persona, pero entonces... ¿y Farson? Hace un buen tiempo no se nombra a este sujeto, y una de las pocas veces que se nombró, se dijo que era el hombre de negro, o así lo entendí yo, con lo cual aún estoy un poco perdido. A la larga no sería raro, pues puede que desde todos los flancos el hombre de negro se haya encargado de la caída de todo el reino de Gilead y todo esto. Pero pues ya lo veo muy improbable, porque creo que teniendo en cuenta que este personaje se abrió a contarle al pistolero que era Marten, no le costaba nada decirle que también era aquel al que llamaban el hombre bueno, ¿no? Pero entonces me queda la duda de si fue un error de traducción o de interpretación mía esta afirmación de capítulos anteriores. Bueno, no sé, espero se nos aclare. Pero de momento me arriesgaré a pararme en que Farson y el jodido Walter no son la misma persona. Fin, al menos de momento. Vamos a ver si luego nos cambian esta perspectiva. Y bueno, que no se me olvide un apunte que quería hacer. ¿No les parece que es muy extraño ver el final de este personaje? O sea, que desaparezca de la nada cuando ya su supuesto deber estaba cumplido. No sé si este fue su final definitivo y no lo volveremos a ver más. Pero pues aparte de verlo en precuelas, no estaría mal verlo más adelante. No sé por qué le siento unas vibras muy a lo Loki de Marvel, que siempre vuelve a aparecer así lo eliminen a cada momento. ¿Ustedes qué piensan? ¿Volverá? Aparte de que el pistolero, ¿no? Un adicto a las quijadas, se llevó la quijada de este sujeto, entonces... vamos a ver si este verdaderamente era su cuerpo o es otra cosa. Uf, mi gente. ¿Qué les puedo decir de toda esta escena de la alucinación, visión o lo que fuese? A mí me encantó. O sea, el jodido Roland, que seguro vivía casi que en una ignorancia absoluta de qué era el universo como tal,
Tuvo que ver la creación en una proyección hiperrealista y bueno, sobrevivió para contarlo. Pero pudo ver prácticamente el cosmos, el inicio de todo, que por cierto me encantó el detalle de que justo cuando Walter dice que aparezca el ser humano o algo así, justo en ese momento Roland salga despedido hacia el universo sin poder ver cómo surgieron los humanos, lo cual siento que no sé si hizo a propósito, pero pienso que en parte lo hizo para apelar a las diferentes concepciones de la creación del ser humano que se tienen, ¿no? Él es muy creyente, aunque seguro no descarta la teoría de la evolución. Entonces, omitiendo el detalle de mostrar este origen, se ahorra de forma inteligente un debate innecesario. Si este fue el caso, fue una jugada sutil y muy ingeniosa, señor King. Si no fue así, pues qué conveniente. Todo en este viaje es alucinante, o sea, imagínense ser un humano común que seguramente lo más increíble que ha hecho es perseguir a un loquito por el desierto. Porque sí, pónganse en la posición de Roland, alguien que vive como si se tratase de los tiempos del lejano oeste, fusionado con leves tintes medievales, pero eso viviendo una realidad muy cerrada a lo terrenal, y de la nada te ves cayendo por la inmensidad del espacio a toda velocidad, viendo rocas gigantes y astros que antes solo podías ver en la noche como pequeños puntitos brillantes. ¡Qué jodido vértigo! Concuerdo en que Roland tiene mucha fuerza y tiene algo especial para aguantar algo así, aunque también el hecho de que Roland a veces no vea de forma tan magnífica estos sucesos que para nosotros los seres comunes podrían ser re locos, quizá lo ayudó a sobrevivir durante esta visión, ¿no? A pesar de la fatiga parcial que le provocó. Pero bueno, hablemos de aquella visión final, una visión en la cual prácticamente Roland se aleja más y más de todo lo que compone nuestro universo, hasta que de acuerdo a lo que yo entiendo, llega a un punto en el cual puede ver que todo nuestro sistema solar y prácticamente todo lo que compone nuestro universo no es más que una molécula minúscula o infinitesimal de algo más grande. En este caso el pistolero lo describe como una hoja de hierba morada que lo ocupa todo. Y bueno, yo al leer esto me quedé muy emocionado, porque antes de siquiera llegar a este fragmento ya había escuchado teorías parecidas y la verdad es de las que menos descabelladas me parecen. El que seamos solo una parte de otro ser vivo, una parte incluso insignificante. Por lo mismo no comprenderíamos la existencia de este ser, porque está en otro plano muy distinto al nuestro, así hagamos parte del mismo. Quizá todo nuestro universo solo es uno de los millones de átomos que componen un ser vivo de otro plano dimensional totalmente loco o distinto. No sé si me doy a entender. Algo así como lo que sucede con nuestras células, que son diminutas y están por allí viviendo dentro de nosotros, pero nosotros no somos conscientes del todo de las mismas, y seguramente ellas tampoco son conscientes de que habitan y conforman en algo jodidamente más grandes que ellas. Además de que nosotros tenemos conciencia de que nos habitan solo porque tenemos clases de ciencias y biología, si no ni siquiera sabríamos de su existencia. Algo así, pues estoy haciendo lo posible para que entiendan el cómo lo veo yo. Un visaje todo raro, solo que en este caso es a un nivel mayor, en el cual nuestro universo podría ser casi que un átomo, o incluso algo más minúsculo de una estructura o de un ser del cual no tenemos conciencia que habitamos, que reitero, en este caso se ejemplifica con esta hoja morada. Pero bueno, a pesar de lo complejo que puede ser el analizarlo y pues que espero que todos ya hayan entendido el planteamiento, lo que dice el hombre de negro es verdad. De ser así, esa estructura tendría que estar formada claramente por muchos más universos para poder ser, lo cual es alucinante, pues de esta forma podría haber trillones de universos en los cuales muy posiblemente hubiese más vida, y a su vez, y volviéndolo aún más descabellado, podría significar que cada cosa en nuestra realidad, sí, en la nuestra, y claramente en la del pistolero, cada jodida hierba, grano de tierra y lo que quieras, también estaría conformado por trillones y trillones de universos que a su vez tendrían dentro de sí mismos cosas conformadas por trillones y trillones de universos. O sea, una cosa alucinante. Como dijo el jodido hombre de negro, el pensar en esto resulta difícil porque es mucho para la mente de un ser humano el entender la magnificencia y la esencia como tal de algo así. Y la verdad es que sí, es demasiado intenso, pero me gusta creer que de esta forma funciona el universo. Le da cierta misticidad a todo, ¿no? Aunque como lo dijo el mismo Walter, que entre tantos idiomas decidió hablar con la verdad.
El asimilar esta teoría también implica un poco repensar quizá la existencia de un Dios que está pendiente de todas las especies, porque entre los infinitos universos, ¿qué tan importante podría ser una mosca, por ejemplo? Que este es el ejemplo que pone nuestro némesis favorito. Y es verdad, con este planteamiento es difícil asimilar una existencia con el Dios tradicional, por decirlo de alguna forma. Así sea omnipotente, pues entre tanta vida y existencias multiversales infinitas, ¿por qué toda vida tendría que importarle? O sea, importarle un mosco o la suya que está escuchando este video o la mía. Muy denso, ¿no? Incluso si pusiéramos el planteamiento de que hacemos parte de otro ser vivo, ni siquiera podríamos considerarlo como un dios. Pues tal como dije en el ejemplo de las células, él ni siquiera estaría consciente de nuestra existencia, al menos bajo la esencia con la que nosotros lo hacemos y lo sentimos esta existencia nuestra. Entonces, es un capítulo refilosófico y de muchos planteamientos, me gustó resto por ese lado. Y claro, de la misma forma se nos comenta que la torre es prácticamente el nexo entre todos estos mundos. Entonces pues nos queda la incógnita primero de saber bien cómo funciona esta torre, y de qué manera vincula todas estas realidades y trillones de universos quizá infinitos. Y segundo, ¿quién la habita? Como que hay una preguntadera sobre este tema, pero nunca se llega a una respuesta clara sobre lo mismo. El hombre de negro dice que aquel rey rojo es el que ahora está controlando la torre, pero pues no sabemos si solo lo está diciendo por asustar a Roland. Pero pues bueno, sabemos que la torre y quien esté dentro de sí quizá podría ver todo lo que pasa en todo el jodido universo, lo cual pues debe ser una tarea recansona. Y pues bueno, de momento es un misterio si en serio este rey rojo, que seguramente es el rey carmesí, es el que está dentro de la torre. Ya averiguaremos qué hay adentro. Igual, que viva la jodida teoría de los universos infinitos. Bueno, este jodido capítulo, como dije antes, no da un desenlace como el que yo esperaba. Sí, ya lo sé, ya lo repetí como 30 veces, no me odien. Pero lo que sí hace chingada vida es darnos una probadita de lo que se puede venir en las próximas entregas, que aún son pistas muy difusas y no tan claras, pero que a través del juego de los naipes nos pone a imaginar y soñar con lo que puede venir para Roland. Así que qué emoción. Bueno, esta escena de las cartas es muy reveladora, encriptada claramente, pero muy reveladora. Y pues empecemos con las dos cartas que quizás son las menos relevantes a futuro, porque parecen estar más ligadas a sucesos del pasado, ¿no? Y son el ahorcado y el marinero, que pues ya de por sí representan prácticamente a Roland, que es el ahorcado, que de acuerdo a la interpretación del hombre de negro representa esa capacidad de Roland de dejarlo todo atrás con tal de pues avanzar y lograr sus objetivos, al punto de hacer lo que lo vimos hacer, o sea, dejar caer a Jake, representado por la carta del marinero, que de acuerdo a la interpretación es alguien que no es salvado, que nadie lo auxilia en el momento que lo necesita. Es así que estas cartas no sé si son del todo relevantes para el futuro, pero pues al menos representan como todo lo que hemos venido viendo. Continúa entonces con la lectura de las cartas más locochonas, entre las cuales están el prisionero, aquel hombre que en el papel parece tener sobre él un mandril molestándolo. Quizá es alguien que necesita ayuda, ¿no? Continúa con la dama de las sombras, aquella chica que pareciera estar sufriendo y sonriendo a la vez, como si tuviese dos caras, que entre otras cosas parece estar hilando en una rueca y de la cual Walter dice que fue ella quien rompió el plato azul. Un detalle menor que recomendaría tener en cuenta, quizá a futuro tenga relevancia. Pero con respecto a la chica no sé cómo interpretar su carta. Quizá es una villana que le gusta engañar a sus adversarios, de acuerdo a lo que dice Walter. Pero ¿qué onda con lo de la rueca y el plato? Hay que tenerlo en cuenta para irlo analizando, pero de momento no lo entiendo. Si nos ponemos a la par del contexto que se ha venido dando, estas cartas que mencioné se relacionan a aquella invocación de los tres seres de las que habló el oráculo cuando estuvo con Roland, ¿no? Y que Walter le dijo que a futuro tendría que invocar. Pero sí me queda la duda de cuál es la tercera persona o ser. Porque pues ya viendo las siguientes cartas son más como situaciones y objetos. Pues tenemos a las cartas de la muerte y la vida, que bueno, aún creo que no podemos anticipar a quiénes van ligadas. La muerte pensé que quizá a Jake, pero pues Walter habla de este tema como si estuviese vinculando estas cartas a sucesos del futuro.
Quizá están vinculados a la dama y el prisionero, que podrían representar esa dualidad de quién promueve la vida y quién la quita, ¿no? No sé. O bueno, quizá para nada es así el pedo. Pero entonces sí, supongo que más adelante nos dirán quién es el jodido tercer invocado. A menos que el tercer personaje o ente esté relacionado a la torre, representada en aquella carta que Walter pone sobre el ahorcado de Roland. Quizá es alguien que lo va a guiar hacia la torre oscura de alguna forma o le va a ir mostrando qué caminos le convienen más para lograr llegar a su destino. El jodido hombre de negro no explica esto, o sea, se la pasa recochando a Roland. Pero quizá puede ser un anticipo de que Roland sí logrará llegar a la torre después de todo, así sea con ayuda. Pero en ese caso, alto spoiler mi papacho. Con todo esto sabemos que se vienen unas invocaciones de personajes nuevos, que bueno, esperemos ya ver interactuando con Roland. No sé si alguno se quede como su próximo compañero, pero la verdad sí sería prudente. Siento que Roland es un personaje que si bien está bien, es muy plano y muy serio también. Entonces no estaría mal que lo contrastaran con más personajes, unos quizá más fijos, como pasó con Jake, que no solo sean de pasada, que lo acompañen pues en parte o en todo su viaje. Aunque la verdad no sé si desearles esto, porque me asusta que siga tomando decisiones como las que llevó a cabo con el muchacho, de sacrificarlos en el momento en que tenga que elegir entre la torre y pues estos nuevos personajes. No sé, difícil decisión, no sé si desearle compañía o que más bien siga su viaje solo, pero para conveniencia de la trama sí sería más bacano que anduviera con otras personas. Y claramente aún queremos ver más de aquellos que están detrás de este mundo místico y que fueron nombrados en parte por el jodido Walter, empezando por aquel rey de mano roja que en sus palabras ahora controla la Torre Oscura, un no muy buen augurio, que supongo es aquel rey carmesí del que se ha hablado desde siempre, el chamuco, y ahora se suma aquel extraño sin edad, de quien dice que Roland debe quitarle la vida. Me causa mucha curiosidad este personaje y el por qué está destinado a este desenlace. La verdad estoy muy ansioso de verlo y pues de dar con todas las respuestas que aún no han sido respondidas y que seguramente varias ni siquiera serán respondidas en los próximos tomos sino casi al final, entonces bastante paciencia. Y bueno, testigos de K, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado el hablando de este capítulo que cierra al fin el camino de este primer libro de la Torre Oscura. Les recuerdo que aún falta un video hablando en general de este tomo y de algunas cosas relacionadas al mismo. Entonces paciencia para que lleguemos al segundo libro. Pero pues siempre atentos a la llegada de este, ¿no? A la llegada de los tres. Yo estoy muy emocionado por empezarlo. Pero al igual que ustedes también me lo debo tomar con paciencia, así que vamos fluyendo. Como siempre mi gente, si este video les gustó recuerden darle like y suscribirse, pero sobre todo recuerden luchar por sus sueños, testigos de K.